Lectio Divina del Domingo de la Ascensión del Señor. Evangelio de San Mateo 28, 16 a 20. 17 de mayo de 2026. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Estatio. La pausa sagrada de preparación para la Lectio Divina. La preparación debe hacerse en el Espíritu, porque solo el Espíritu Santo, que ha inspirado los escritos, puede hacer que un texto escrito hace tanto tiempo se convierta en palabra viva hoy. Sin el Espíritu Santo, la Lectio Divina es un imposible, pues solo Él puede hacer que la Lectio sea un momento de oración, lo más íntimo y lo más propio de mi ser. Oh Padre, concédeme que mi corazón se abra a ti en la plegaria profunda, intensa, verdadera y luminosa a las pautas de tu palabra. Hazme merecedor de recibir al Consolador, el Espíritu de la verdad, para que habite en mí el fuego de amor que te une a Jesús. Toca mi espíritu, mi mente y todo mi ser, para que pueda acoger los mandamientos escondidos en estos versículos, para conservarlos y vivirlos en plenitud y en verdad, delante de ti y de nuestros hermanos. Amén. Lectio. El examen cuidadoso. La lectura de la palabra consiste en un cuidadoso examen de la Sagrada Escritura, motivado por un profundo movimiento interior del espíritu. Del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditatio. El diálogo del corazón. Comunión amorosa. Meditar significa abrir el corazón y la conciencia hacia Dios. Es un encuentro, un diálogo mutuo, en una comunión amorosa con el Dios amor que se revela y se comunica en la Sagrada Escritura. El don del fin como apertura. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Estas palabras de Jesús no son la proclamación triunfal de quien se aleja, sino la revelación de quien se queda de otra manera. La ascensión no es una partida, sino una transfiguración de la presencia. Lucas nos cuenta en los Hechos de los Apóstoles que los discípulos se quedaron con los ojos fijos en el cielo, mirando hacia arriba, hasta que 2 ángeles les interpelaron. ¿Qué hacen allí parados, mirando al cielo? Hechos 1:11. La pregunta es luminosa. No se puede vivir con la mirada congelada en el pasado, aunque sea un pasado glorioso. La ascensión es precisamente la liberación de esa nostalgia paralizante. Jesús no nos pide que lo lloremos, nos pide que lo prolonguemos. Hay algo profundamente humano en esa mirada al cielo. ¿Cuántas veces en la vida nos quedamos mirando hacia el pasado, un bien perdido,
una persona que ya no está, una etapa que se cerró, sin advertir que precisamente ese cierre es el que abre una misión nueva. Los discípulos necesitaron que alguien los sacudiera. Nosotros también lo necesitamos. El Señor no sube al cielo para alejarse, sino para poder estar en todas partes. La teología de la ascensión nos enseña que la humanidad de Jesús, su carne, su historia, sus llagas, no desaparece al entrar en la gloria del Padre, la lleva consigo. El cielo de Dios queda marcado para siempre por la experiencia humana, y esto cambia todo. Nuestra fragilidad no es un obstáculo para encontrarnos con Dios, porque Dios ya la ha asumido en sí mismo. El monte, el lugar donde todo vuelve a empezar. Mateo sitúa a los discípulos en una montaña de Galilea, ese mismo monte que Jesús les había indicado, Mateo 28:16. El detalle no es ornamental. En la Biblia, la montaña es el lugar donde el cielo y la tierra se rozan, el Sinaí de Moisés, el Horeb de Elías, el Tabor de la Transfiguración. Siempre que Dios quiere revelar algo decisivo, convoca a alguien a una montaña. Y en esa montaña ocurre algo que el evangelista cuenta con honestidad desconcertante. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Mateo 28:17. La duda no desaparece antes de recibir la misión. Jesús no espera a que todos tengan certezas perfectas para encomendarles su proyecto. Los manda tal como están, con fe y con dudas, con fervor y con titubeos. Este detalle evangeliza nuestra propia experiencia. Muchos de nosotros nos sentimos indignos de una misión porque todavía dudamos, porque nuestra fe no es la que quisiéramos tener, porque nuestra vida interior tiene grietas. El texto de Mateo nos dice que eso es exactamente el punto de partida que Jesús conoce y acepta. Él no busca discípulos perfectos, los forma Él mismo. La fe no es la ausencia de duda, sino el coraje de seguir caminando a pesar de ella. 3 verbos que resumen una vida. El discurso final de Jesús en Mateo se estructura en 3 verbos imperativos que son en realidad 3 dimensiones de una sola realidad. Vayan, bauticen, enseñen. No son 3 tareas sucesivas, son 3 facetas de un único movimiento. Vayan, salgan de ustedes mismos. Es el primer movimiento de toda misión. La iglesia no es un castillo, sino una hoguera portátil. Quien se queda en sí mismo, en su comodidad, en su grupo, en su certeza, no puede ser testigo. El discípulo es estructuralmente alguien en camino. Bauticen, incorporen a los hombres y mujeres a la vida trinitaria. No es solo un rito de iniciación, es la invitación a sumergirse en la misma dinámica de amor que une al Padre, al Hijo y al Espíritu. La fórmula trinitaria revela quién es Dios, no un solitario absoluto, sino una comunión de personas que se dan. Bautizar es anunciar que el destino último del ser humano es entrar en esa comunión. Enseñen, transmitan no una doctrina, sino un estilo de vida, un modo de amar. Es el ministerio más exigente. Jesús no dice, enséñenles verdades sobre mí, sino, enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Mateo 28:20. El mandamiento es el amor. Lo que se debe enseñar es cómo se vive amando como Jesús amó. La promesa que lo sostiene todo. El discurso termina con una promesa que es también una certeza. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Con esta frase, el Evangelio de Mateo cierra su arco narrativo, que se abrió en el nacimiento con el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23.
El primer y el último regalo de Jesús es el mismo, su presencia. Esta presencia no es un sentimiento consolador, ni una metáfora piadosa. Es una realidad sacramental comunitaria. Jesús está presente en la Eucaristía, en su palabra, en el Espíritu que actúa en la comunidad, en el rostro del pobre. Lo que hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Mateo 25:40. Aprender a reconocerlo en todos esos lugares es la escuela de toda la vida cristiana. Yo estaré con ustedes todos los días, no solo en los días luminosos, sino también en los días oscuros, en los de la duda y el cansancio. Preguntas para el diálogo personal con la palabra. ¿Hay en mi vida alguna mirada fija al cielo, un apego al pasado, que me impide abrirme a lo que Dios me pide hoy? ¿Qué me dice el hecho de que Jesús llamara a su misión a discípulos que todavía titubeaban? ¿Cómo me interpela esto respecto a mi propia fe? ¿En cuál de los tres verbos, ir, bautizar, enseñar, me siento más interpelado en este momento de mi vida? Experimento la presencia de Jesús en mi vida cotidiana. ¿En qué rostros, en qué momentos la reconozco? Oratio, la respuesta a la palabra. La oración es un diálogo con Dios a través de su palabra. La palabra ha venido a nosotros a través de la lectura. La hemos acogido con la meditación. Y ahora vuelve a Dios en forma de oración. Señor Jesús, tú que ascendiste a los cielos sin alejarte de nosotros, ayúdame a dejar de mirar hacia atrás y a descubrir la misión que me espera hoy. Donde tengo dudas, dales consistencia con tu gracia. Donde tengo miedo, ensancha mi confianza. Donde siento el peso de la distancia, recuérdame que tú estás conmigo todos los días. Enséñame a ir, a anunciar, a servir. Enséñame a reconocerte en el rostro de cada hermano y hermana. Y cuando el camino se haga difícil, recuérdame tu promesa. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Salmo 46. El Señor es Rey de todas las cosas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Contemplatio, la visión y el fruto. Nuestras palabras de oración terminarán. Este es el momento de salir de nosotros mismos, centrarnos en la mirada del Señor y de buscar su rostro. Salmo 27. Que nos llevará a descubrir el rostro de Cristo. Pues en Jesús, Dios nos ha bendecido verdaderamente y ha hecho brillar su rostro sobre nosotros.
Salmo 67. Una imagen para contemplar. Cierra suavemente los ojos, respira con calma. Deja que tu cuerpo se aquiete y que tu mente se vuelva poco a poco más silenciosa. Imagínate en esa montaña de Galilea. Estás entre los discípulos. El viento mueve la hierba. El cielo es de un azul profundo y limpio. Junto a ti hay hombres y mujeres, con rostros que reconoces. Los de tus hermanos de comunidad, los de tu familia, los de las personas con quienes vives la fe. Y también, quizá, rostros desconocidos, que representan a todos los que vendrán. Jesús está ante ustedes, no como el que va a marcharse, sino como el que está a punto de revelarles algo decisivo. Sus ojos buscan los tuyos, no con reproche por las dudas que llevas dentro, sino con una ternura que las abraza. Escucha sus palabras como si las dijera directamente para ti. Me ha sido dado todo poder, en el cielo y en la tierra. Ve, pues, y sabe que yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Permanece en silencio. No respondas enseguida. Deja que esas palabras descansen en ti, como la lluvia que empapa la tierra sin prisa. Observa qué parte de ellas te toca más profundamente. ¿Es el ve? ¿Es el contigo? ¿Es el todos los días? La actitud contemplativa. Aprender a esperar. Lucas nos dice que, tras la ascensión, los discípulos volvieron a Jerusalén y se dedicaban asiduamente a la oración junto con María. Hechos 1:14. María es la figura de la iglesia contemplativa. El Evangelio nos dice que guardaba estas cosas en su corazón. Lucas 2:51. No buscaba comprender con la cabeza. Dejaba que los misterios se fueran revelando desde dentro. Actio, el compromiso con el prójimo. La palabra así leída, meditada y contemplada nos sacará siempre de nosotros mismos para encontrarnos con los más pobres y necesitados. Será como una necesidad que surgirá en nosotros, porque será el mismo Jesús palabra el que nos lleve a encontrarle en sus hermanos más queridos, en los últimos y marginados. Mateo 25, 31 a 46. La contemplación cristiana no es un vuelo hacia el vacío, es la atención amorosa a alguien que ya está presente, como María en el cenáculo. Aguarda en oración la venida plena del Espíritu que transforma, que consuela, que da fuerzas para la misión. Cárgate de Dios para poder volver al mundo con más amor.